Bien, y se viene un nuevo gobierno en Israel. Hoy juran los nuevos miembros del Parlamento. Vamos a dejar un poquito el atentado que nos ha conmovido en el día de hoy para ir a otro tema que preocupa a muchos, sobre todo en el mundo judío fuera de Israel y también en Israel. Sabe que esta nueva coalición de gobierno va a estar integrada por partidos ortodoxos, en algunos casos bastante radicales, lo pondré de esta manera, y que vienen planteando algunos temas que siempre son muy sensibles. El tema de las conversiones no de acuerdo a el movimiento ortodoxo, es decir, conservadoras, reformistas, y también el tema de la ley del retorno, aquella que plantea que un nieto de un judío puede estar en condiciones de aplicar a regresar a Israel y hacer su aliá. Vamos a hablar con un amigo que es el director ejecutivo de Masortí y Merkaz Olamí, es decir, lo que es el movimiento conservador en el mundo. Me refiero al rabino Mauricio Walter. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola Miki, ¿cómo estás? Qué alegría estar con ustedes. Mauricio, hice ya la introducción, hemos leído alguna preocupación que ustedes vienen manifestando. ¿Qué le dirías a la audiencia? Bueno, las preocupaciones son varias, no es una, lamentablemente. Primero, nosotros aplaudimos la democracia israelí, las elecciones y que el pueblo haya elegido. Tenemos que entender que en Israel el sistema electoral es de coaliciones y en los acuerdos de coalición a veces aparecen pedidos o exigencias que responden a un solo grupo, no responden a la totalidad de los grupos que están allí. El tema de las conversiones que escuchamos y el tema del cambio de ley de retorno, Uy, se nos congeló. grupos ultraortodoxos, Perdón, ni vuelve, siquiera vuelve por favor lo que decía, se congeló un minuto la imagen. decía que en el sistema de coaliciones cada grupo que entra trae sus exigencias. No siempre responde a la realidad de toda la coalición, sino es parte de la negociación. Esta vez los grupos ultraortodoxos, apoyados por los grupos más radicales de la ortodoxia, hacen planteos que tienen que ver con limitar lo que tiene que ver los movimientos no ortodoxos en la vida de Israel. Eh, Estamos hablando de las conversiones, también escuchamos que hay exigencias con respecto al cótel igualitario. Eh, Todos esos temas nos preocupan profundamente. Tenemos que entender que el mundo judío, eh, al que responde el Estado de Israel y al que tiene que servir el Estado de Israel, para eso fue creado como un Estado para el pueblo judío, tiene que responder a todas las necesidades del pueblo judío, no una parte de ella. Y si miramos la demografía del pueblo judío, la demografía del pueblo judío, vamos a entender rápidamente que la mayoría de los judíos religiosos en el mundo judío son conservadores y reformistas. De acuerdo a todos los demógrafos judíos, el movimiento reformista es el movimiento religioso más grande del mundo judío. El segundo es el movimiento conservador masotí. Y el tercero, incluyendo Israel y todos, es la ortodoxia. Entonces hay que entender que hay que gobernar para todos y hay que respetar todas las expresiones del judaísmo, porque eso es lo que nos permite mantener un pueblo unido. Entiendo la preocupación en torno a la ley de retorno, pero nosotros nos oponemos totalmente a cualquier cambio que se genere, especialmente en la definición miu yehudi, quién es judío en la ley del retorno. Eh, Eso va a afectar el vínculo entre las comunidades judías del mundo y el Estado de Israel, y eso es lo último que queremos. Mauricio, lo que vienes diciendo, lo último, lo manifestó el que va a ser saliente ministro de la diáspora, Nachman Shai, hablando de que estas posturas que intentan estos grupos que van a ser parte de la coalición, aparentemente, bueno, producirían un quiebre, un distanciamiento con los judíos del mundo, que ya es bastante importante entre la realidad israelí y lo que pasa en las comunidades.
Ustedes han manifestado algo. ¿Qué diría sobre esto? Bueno, nosotros estamos completamente de acuerdo en este punto. No hay que olvidarse que necesitamos desarrollar el vínculo entre Israel y nuestras comunidades alrededor del mundo. El mundo judío no está cada día más cercano a Israel, justamente por las noticias que se difunden en el mundo acerca de Israel, muchas de esas falsas, pero bueno, así es el sistema de publicación, de comunicación de este mundo. Hay mucha gente que tiene una visión que la aleja del Estado de Israel. Nuestra misión como pueblo judío es mantenernos unidos, sostener el Estado de Israel y el Estado de Israel sostener al pueblo judío donde se encuentre. Yo quiero decirte, Miki, que en mi opinión personal, no de movimiento, pero personal, yo creo que alguien ha convencido a Netanyahu y a la gente alrededor de él que la diáspora no tiene futuro y que entonces no es importante. No es importante lo que la diáspora piense, no es importante invertir en la diáspora. Invito a cualquier oyente a revisar los últimos años de gobierno de Netanyahu y van a ver eso que estoy diciendo. Y esto es coherente con ese pensamiento, digamos, ¿no? Yo creo justamente al revés, yo creo que tenemos que sostener y apoyar y acompañar a la diáspora en su difícil tarea de mantener la identidad judía y como parte de esa identidad judía el vínculo con el Estado de Israel. Y Mauricio, eso no lo hacemos si dejamos afuera a los movimientos liberales. ¿han tenido algún tipo de respuesta en estos días por parte, bueno, Netanyahu está trabajando mucho en el armado de su coalición y las negociaciones, pero esto ya ha salido públicamente y está en el debate, y incluso el gran rabino David Yosef, bueno, intervino en realidad con un tema más de la Corte Suprema y de que el Parlamento podría estar por encima de la Corte Suprema, que tiene más que ver con el ámbito judicial, pero también está el tema de quienes tienen autorización para dar certificados de kashrut. Bueno, todo el ingreso de alguna manera de las líneas ortodoxas tratando de, bueno, presionar al gobierno. ¿Han tenido, al nuevo gobierno potencial, han tenido algún tipo de respuesta a los movimientos liberales, de que los tranquilicen, de que el status quo por parte de Netanyahu o los cercanos se va a mantener? No, lamentablemente en estos días no. Quiero decirte también que toda esta reacción que hay tiene que ver con algo que no es relacionado con los movimientos no ortodoxos. El tema, como comentabas, los certificados de Kashrut y el tema de conversiones en la Rabanut de Israel, no con los movimientos liberales, sufrió un cambio y un empuje muy importante de sectores ortodoxos más moderados en el gobierno anterior. Y había dos leyes que avanzó, logró generar el ministro de Religión, Matan Kahana, que él decía justamente, liberó la kashrut del monopolio del gran rabinato y las conversiones las liberó a los rabinos de las ciudades. No tiene nada que ver con los movimientos liberales, ni con el movimiento conservador, ni el reformista. Tiene que ver con un tema interno del mundo ortodoxo. Frente a eso es la primera reacción que tiene el gran rabino y sectores, tratando de neutralizar y volver atrás lo que avanzó el gobierno anterior en estos puntos, conversiones y kashrut. Eso lo ponen en un paquete y entonces queda más para ellos, vamos a decirlo así, elegante, ¿sí? Ponernos también a nosotros y decir que también es contra nosotros. Pero en realidad la primera reacción es contra el mundo ortodoxo moderado. El mundo ortodoxo hoy está muy polarizado, como tú bien sabes. Hay grupos moderados, inclusive igualitarios dentro de la ortodoxia, y hay grupos súper radicales. Los que entraron al gobierno de manos de Smotrich, el sionismo religioso es el más radical de todos, el más extremista. Mauricio, Israel se ha jactado siempre en estos 75 años de ser lo que dijiste cuando arrancábamos esta nota, una gran democracia que ha permitido en su pluralidad que todos sean parte, y sobre todo en un Medio Oriente donde lo que más se predominan son teocracias o modelos de países que no hablan de democracia.
¿Está Israel en un proceso de ir hacia una teocracia o hay quienes intentan que Israel también sea una especie de teocracia? Siempre hubo, hay y habrá gente que intentará que esto sea una teocracia. Creo que desde la creación del Estado nosotros vivimos en una ambivalencia constante y buscando el balance entre estos puntos, que es un Estado judío y democrático, ambas cosas. Y no encontramos la mejor fórmula que encontramos para expresarlo es como decimos en el Lejadodí, Bedibur Ejat. Yamor Bezahor Bedibur Ejat, decimos, recuerda y cuida en un solo suspiro, en una sola palabra. Nosotros sostenemos los movimientos liberales que ese tiene que ser el concepto de nuestro Estado, judío y democrático en el mismo suspiro, en el mismo respiro. Intentamos ambos juntos. No siempre es fácil y hay algunos sectores que entran en el gobierno ahora que van a ser mucho más radicales, como Ben Gvir, por el cual nosotros sacamos una declaración de Marcaz pidiendo a Netanyahu que piense seriamente el daño que una persona como Ben Gvir puede hacer al Estado de Israel, a su imagen y a su democracia. ¿No está implícito judío y democrático? Es decir, un Estado judío y lo judío no es democrático por sí mismo. No, no está implícito, por lo menos para algunos sectores de la población de Israel. Justamente Ben Gvir es uno de ellos. No está implícito. Ellos creen que el Estado tiene que ser judío, punto. Y eso es una Pero teocracia, justamente, judío al estilo, digamos, que ellos proponen, no al tuyo. por supuesto. Judío, un Estado iljatí que esté gobernado por la halajá. Cuando el Estado si el Estado está gobernado por la halajá, no hay democracia. No hay Suprema Corte, no hay sistema judicial, todo funciona a través del sistema rabínico, de los tribunales rabínicos. Eso sería, desde mi punto de vista, un desastre para el Estado de Israel, que nosotros soñamos con un Estado judío democrático, sí en nuestro concepto judío implica democracia, pero no en todos los sectores. Bien, vuelvo al anterior y con esto cerramos por hoy, un tema que vamos a seguir obviamente. No tiene solo que ver, como has dicho, con los movimientos liberales, conservadores, reformistas y con lo que esto puede implicar en el vínculo de Israel con la diáspora, sino que tiene incluso que ver con seculares y otros grupos en Israel que seguramente también se sienten muy preocupados. Y no hay respuesta. Me dijiste que hasta ahora a todos los planteos que se están haciendo desde porque la ortodoxia, recordemos, representa más o menos un 20% con todas sus facetas distintas en la demografía de Israel, ¿correcto? Un poquito menos, pero sí, cercano a ese número. Bien, y el 80% que no es ortodoxo no tiene una respuesta hoy del potencial gobierno de estos temas tan delicados. El problema es que de vuelta volvemos al sistema de coalición. En el sistema de coalición, aunque tú no creas lo que el otro cree, no puedes ir en contra de él porque si no te rompe la coalición, se rompe la coalición. Y entonces sectores que son más moderados se ven embarcados en aventuras fundamentalistas para poder sostenerse en el gobierno. Es lamentable, pero eso es el juego democrático también. Acciones que ustedes tengan previstas, habitualmente el movimiento conservador tiene en Rosh Hodesh, uno recuerda en el Kotel a las mujeres del Kotel, hablaste del Kotel igualitario y tantos temas que están siempre ahí en la atención y en la sensibilidad israelí. ¿Hay acciones que ustedes tengan programadas para los próximos días? Tenemos un programa de acciones, no voy a contarlos aquí todavía, pero tenemos un programa en el que estamos trabajando de varias acciones, tanto en Israel como fuera de Israel, para dirigirnos al gobierno y pedirle que entienda y respete el vínculo con la diáspora. Rabino Mauricio Walter, el director ejecutivo de Masorti Merkaz Olami, es decir, el centro de lo que es la acción del movimiento conservador. Gracias por estos minutos y esperemos buenas noticias. Gracias por seguir vinculando a la diáspora con el Estado de Israel. Gracias a ti, a Radio High.